Quiero informarles, ya tengo la gratísima presencia por acá de la notaria del municipio de Galapa, la ejecutiva y viajera internacional, la doctora Lisset Rojas Rovira, que hoy estas líneas telefónicas, ¿verdad? Ya nadie les presta atención a la fija, únicamente lo tiene uno ahí como de ganchito, pero por lo demás, eso tiene problemas, a veces todavía siguen llegando las facturas caras. Pero como medio de comunicación tenemos esa línea fija. En la mañana no se pudo realizar desde su oficina, pero ella dije, no, me llevó el charter enseguida, aquí lo tengo estacionado frente a la puerta de la emisora, el charter de la doctora Lisset Rojas Rovira, así que de la siguiente manera voy a decirle a la doctora, con su muy buenos días. Muy buenos días, Juan Enrique, muy buenos días al amable audiencia que nos escucha. De verdad que quiero desear en esta hermosa mañana, así toda cálida, toda especial de frito, un día maravilloso para todos y para todas. Bueno, aquí estamos con Notaría en Casa, como les decía Juan Enrique. Amaneció la línea telefónica de la emisora, porque la de la notaría está bien, Juan Enrique. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es importante. Amaneció hoy con gripa, con flojera y no tiene línea. Pero este es un compromiso con mi gente, nada menos. Y por lo tanto, aquí estoy en la emisora para llegarles ese tintico virtual, esas enseñanzas, aprendizajes en esta interactuación de Notaría en Casa, cuyo objeto ustedes saben que es la armonía, la paz y la convivencia pacífica de nuestros hogares. En la medida en que cada una de las acciones que la función notarial cumple en la familia, en esa medida tenemos en nuestras familias tolerancia, paz, armonía y convivencia pacífica. Y ese es el objeto precisamente de Notaría en Casa. Hoy vamos a hablarle de un tema muy importante, que es el divorcio. En el próximo programa le hablaremos de la separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal. Ustedes saben que cuando hablamos de divorcio, de la liquidación de la sociedad conyugal, hablamos de algo que es muy igual hoy de acuerdo a los derechos, a la igualdad de derechos, que es precisamente la sociedad patrimonial, o sea, esa sociedad en la cual no se han casado pero que viven juntos por más de 2 años. Y hoy les voy a hablar del divorcio, ¿verdad?, que es una figura jurídica, es una disolución del matrimonio civil, ¿verdad? Entonces, es un tema supremamente interesante al cual les llamo la atención para que de verdad estén muy atentos y podamos aprender hoy mucho para resolver nuestras situaciones de mutuo acuerdo. El hecho de que en cualquier momento la pareja ya no pueda entenderse es necesario y a veces saludable. No es lo mejor, por supuesto, porque como lo vengo diciendo, Notaría en Casa, lo ideal, ¿verdad?, de la pareja cuando se constituye en ese matrimonio es precisamente construir una familia armónica donde esté el padre, la madre y los hijos, para que todos esos hijos y esas hijas de Colombia tengan su papá y su mamá, que es un derecho que tienen todos los niños y niñas en Colombia, y que por lo tanto se hace necesario para que verdaderamente sean hogares armónicos, que sean hogares funcionales. Cuando ya comienzan algunos conflictos que comienzan a producir daño en ella o en él,
además a sus hijos o a sus hijas, pues a veces parece mentira, pero es más saludable para esa familia, desarrollar o realizar un divorcio. Entonces, para aquellas personas que de pronto lo han agotado todo, porque es importante que agoten todos los procedimientos necesarios para que aquella unión que realizaron mediante un matrimonio persevere hasta el final, porque ese fue el objeto, ¿verdad?, de esa unión en pareja, de esa unión en matrimonio, y que por lo tanto se juró en un día vivir toda la vida. Y como les decía, no dejan estos divorcios de causar traumatismo en esos hijos o en esas hijas, y entonces en la medida en que como papá, mamá, podamos salvar nuestros matrimonios, eso es lo más sano, es lo más saludable y es lo más recomendable. Pero si observamos que por el contrario esa unión, ¿verdad?, causa traumatismo no solamente para la pareja en sí haciéndose daño, sino también para sus hijos y para sus hijas, pues lo más saludable y conveniente es realizar el divorcio. Y nuestra legislación colombiana precisamente ha establecido el divorcio para estas situaciones. No es divorciarme por divorciarme. A veces observo en esa cotidianidad que se da en la Notaría Única de Galapa, muchas decisiones de divorcio que no han agotado el procedimiento del debido proceso, del debido diálogo, del debido comprensión para llegar a una decisión tan determinante, más cuando se trata de que cuando nos vamos a divorciar no debemos pensar solamente en nosotros, ¿verdad?, o en nosotras, sino que también tenemos que pensar en esos hijos que trajimos al mundo, ¿verdad?, que lo trajimos y no le preguntamos si ellos deseaban no tener al papá o no tener pues a su mamá presente como lo tienen los demás niños. Entonces tenemos que siempre, ya cuando tenemos una familia, pensar en función de una familia. Ya no puedo pensar en función mía ni de mi esposo, sino en función de un conjunto integrado que se llama la familia, que para nosotros, los colombianos y las colombianas, debe constituirse en lo más importante para pensar cada día en mejorarla. Nuestras familias observamos que cada día se van, por el contrario, deteriorando, cuando la evolución del ser humano es precisamente mejorar y mejorar y mejorar y ser cada día mejor. Y eso es lo que queremos. Y por eso, desde este programa de Notaría en Casa, fomentamos e implementamos las ideas necesarias y los conocimientos fundamentales para que nuestras familias en Galapa, nuestras familias en Palo Alto y en todas las veredas que la constituyen sean unas familias armoniosas, articuladas en la convivencia pacífica, en la armonía y en la paz, porque como les he dicho, es importante en el desarrollo de nuestras comunidades. Y bueno, les decía que cuando se va a tomar la determinación de divorciarse, ¿verdad?, debe ser también una acción o un acto de nuestras vidas ejemplarizantes, en el sentido de que no hay la necesidad de que peleemos, no hay la necesidad, siempre que exista el diálogo, ¿verdad?, y la comprensión entre las personas. El hecho de que si no nos entendimos personalmente en nuestra relación de pareja, no quiere decir que no nos podamos entender en algunas situaciones, ¿verdad?, comunes que debemos resolver para separarnos, y debemos separarnos de acuerdo a las condiciones que el siglo XXI nos presenta, en la cual existen una serie de herramientas supremamente necesarias, como es precisamente el diálogo,
como es precisamente de pronto consultar con asesores profesionales que puedan orientarme si es la mejor decisión la que voy a tomar para divorciarme. Entonces no es divorciarme por divorciarme, porque resulta que hoy amanecí de mal genio y voy a tomar la determinación de romper con esta relación, cualquiera que sea la pareja que la tome, sea el hombre o sea la mujer. Entonces es una decisión muy seria en la cual está el futuro de ese proyecto que una vez me planteé, que me lo planteé cuando me casé, cuando constituí el denominado matrimonio, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, si ya pues determiné de que verdaderamente lo más sano para mí, lo más sano para esa pareja con quien un día juré amor, es divorciarse, pues hacerlo de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo es la única forma como se puede realizar ante la notaría, porque si no hay acuerdo, no se puede realizar el divorcio en la notaría, sino que se realiza ante un juzgado de familia. En el caso propio del cual vamos a hablar, que es el divorcio de mutuo acuerdo, el que se realiza bajo el parámetro de una notaría, quiero decirle que es la disolución del matrimonio civil, ¿verdad? O del matrimonio también católico. Se cesan, entonces ya no se llama divorcio, sino que se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Y esto, cuando el matrimonio que se quiere terminar, sea eclesiástico, como les digo, o sea civil, que fue el celebrado ante una notaría o ante un juzgado, entonces se va de mutuo acuerdo, cuando es de mutuo acuerdo, ante la notaría para realizar el acto que se llama divorcio en el caso de los matrimonios que fueron celebrados ante una notaría o ante un juzgado, o cesación de los efectos civiles del matrimonio católico cuando es un matrimonio realizado ante la Iglesia Católica. Vamos a ver cuáles son los requisitos que se necesitan para este divorcio. Bueno, lógicamente que el documento de identificación, ustedes saben que hoy para ir ante una notaría tenemos que ir con nuestra cédula, es un documento que debemos siempre portar. Entre otras cosas, el Código de Policía menciona que si no portamos, si somos ciudadanos o ciudadanas colombianas y no portamos la cédula, somos objeto de una multa. Y a mí me llama la atención también, y quiero dar cultura ciudadana en esto para aprovechar, cuando a veces van a la notaría y no llevan la cédula. Yo soy la única persona en Colombia, o los notarios y notarias de Colombia, somos las únicas personas que podemos identificar a un ciudadano o a una ciudadana sin que porte la cédula. Y porque si es de conocimiento mío que llega a mi notaría una persona que no porta su cédula y yo quiero identificarla como tal, la identifico. Pero hoy tenemos un sistema biométrico que requiere que esa barra, ¿verdad? Esa barra que tiene la cédula pase por un sistema en el cual da la aprobación de que esa cédula pertenece a la persona que se está identificando, porque tenemos lazos directos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que nos dice que en efecto esa cédula es de esa persona. Además debe colocar la huella dactilar de su dedo índice derecho. Si no sirve el dedo índice derecho, no lo tiene, pues será reemplazado por alguno de los otros dedos. Y próximamente las notarías vamos a tener inclusive identificación facial. Lo que quiere decir, fíjense ustedes, que las suplantaciones y por lo tanto las estafas han disminuido en Colombia a raíz de que las notarías de Colombia tenemos el sistema biométrico. El sistema biométrico fue utilizado por las notarías de Colombia, fíjense ustedes, es uno de los primeros países en el mundo que usó el sistema biométrico. Y por eso Colombia es un referente en
la seguridad jurídica. Por eso tenemos que defender a toda costa que nuestro sistema notarial colombiano sea siempre con seguridad jurídica, que sea siempre un notario o una notaria quien dé la fe pública, porque además de ser una persona preparada, ¿verdad? No solamente de conocimientos, ayer cuando veía la elección del Contralor, porque la persona no solamente es que esté preparada de conocimiento, de nada vale que una persona tenga un PhD, ¿verdad? Si verdaderamente esa persona no tiene ética. Hoy es fundamental la moral de los individuos, la moral de los seres humanos para ocupar cargos públicos o cargos privados en el mundo, ni siquiera en Colombia, sino en el mundo. Entonces, fíjense, con eso que de pronto no queremos colocarnos el chip de la transparencia, el chip de los valores, de las buenas costumbres, de esa urbanidad de Carreño que de pronto hemos olvidado, pero que tenemos que retomar, ¿verdad? No solamente en nuestras escuelas, colegios y universidades, sino también en nuestros hogares, para que esos hijos que hacemos profesionales, que los llevamos a formar, a transformar, sean personas de bien, sean personas que con los valores del respeto, de la honestidad, de la responsabilidad, del trabajo, del amor, de la solidaridad, todos esos valores que se han ido perdiendo y que están en decadencia en el desarrollo del potencial humano, precisamente hoy constituyen a nivel del mundo y especialmente de Colombia, que ha entrado en ese proceso de transparencia para la eficiencia, un hecho o un valor fundamental para poder erigirse como funcionario o como un empleado o como público o privado. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir pues que es interesante que sepan ustedes que se hace necesario de que esas personas que se identifican en la notaría lleven su cédula, y ahí hemos evolucionado eso. Entonces, les decía que este es uno de los requisitos, tener cédula, y entonces a mí me preocupa cuando yo observo que sí, yo puedo identificar a la persona, ¿verdad? Muchas personas, cuando yo les decía que yo las identificaba, creía que estaba haciendo algo incorrecto. Les decía, no estoy haciendo nada incorrecto, es que yo puedo como notaria identificarlo a usted. Soy la única persona en Colombia que lo puede hacer, ni un juez, ni un alcalde, ni un gobernador puede hacerlo. La única persona que lo puede identificar sin que usted tenga cédula es una notaria. Entonces, pero hoy con ese sistema biométrico se dificulta ya la cosa, porque hay que pasar la cédula para poder establecer de que esa es la persona, y de lo contrario entonces no se podría hacer la identificación por la vía biométrica, sino por vía ya manual, y ya eso no lo están recibiendo en algunas oficinas del Estado, inclusive privadas, sino que tiene que ser identificación biométrica para poder garantizar la seguridad jurídica, para poder seguir las pautas precisamente que en el gobierno con transparencia para la eficiencia se están desarrollando. Y aprovechando también de que estamos usando el sistema biométrico, quiero decirle a mi comunidad de Galapa, Paloato, a todas las veredas, a todas esas empresas de la zona franca, ¿verdad? Y todas las que se han constituido alrededor de este emporio industrial, de que nosotros tenemos un sistema biométrico, es una tabla, para el próximo programa se los voy a traer para mostrárselos al mundo. Es una tabla en la cual se realiza la misma identificación biométrica. Se toma la foto, se toma la huella, pero la diferencia es que se traslada hasta su casa. Entonces, hoy en día, para esas personas ancianas que se les es dificultoso movilizarse a la notaría, o a esos empresarios que de pronto no se pueden mover, ¿verdad?, de la gerencia de sus despachos, o a esos funcionarios públicos, o a esos empleados privados, la notaría puede llegar
hasta su casa. Hasta su casa puede llegar. Fíjense ustedes, puede llegar la notaría a hacer una escritura pública porque allí les va a identificar biométricamente. Puede hacerles matrimonios en su casa. Puede, además de eso, hacer las autenticaciones y declaraciones extraproceso. Lo que ustedes desean, la notaría de Galapa se los puede realizar desde su casa. ¿Ok? Bueno, y les decía que dentro de esos requisitos necesarios para el divorcio, además de la identificación con su cédula o documento de identificación, puede ser también en un extranjero su pasaporte o su cédula de extranjería, debe llevar un poder de las dos personas, ¿verdad?, casadas, que le otorgan a un abogado o a una abogada, pero tiene que ser de mutuo acuerdo, que diga que es de mutuo acuerdo. Ese poder se lo dan a un abogado para efectos de que firme la escritura de divorcio. Entonces el poder se entrega a un abogado, a una abogada, y con eso se hace el divorcio. El divorcio es un acto sin cuantía. Sin cuantía no quiere decir que la notaría no pague nada, no, es un acto que tiene una tarifa mínima con unos impuestos del IVA, lógicamente de la superintendencia y del fondo, que no suma una cantidad exorbitante. Pero los gastos que tiene que hacer con relación al abogado o abogada, eso sí los pacta por aparte. Debe llevar copia auténtica de los registros civil de nacimiento de ambas personas, es decir, del esposo y de la esposa. Y debe llevar, lógicamente, el registro de matrimonio civil. Y si hay hijos menores, fíjense ustedes, si hay hijos menores, esa persona tiene que llevar, o esas dos personas tienen que llevar el acuerdo firmado entre las dos personas sobre su decisión de divorciarse, pero además cuáles son las obligaciones para el cumplimiento de alimentos y de otros para con los menores hijos o hijas si hubiere lugar. Entonces una persona que se va a divorciar tiene que ir ante una comisaría. Ya la ley también en esos procesos de jurisdicción voluntaria nos ha otorgado las facultades a los notarios y notarias de Colombia para que el acuerdo, si no lo quiere hacer en una comisaría, lo haga ante una notaría. Y pues diga cuáles son los puntos, ¿verdad?, y señalar específicamente relacionados con las obligaciones con los menores hijos. Esto es supremamente importante cuando hay menores hijos. No puede el notario, la notaria, ordenar el divorcio, el paso de la firma de la escritura de divorcio sin antes no se dé ese cumplimiento, con el fin de proteger, lógicamente, los derechos del menor o de la menor. Y pues cuando se presenta el caso de que hay hijos menores en ese divorcio, también se debe presentar los registros civiles de nacimiento de esos hijos menores. Además de eso, se debe precisar, ¿verdad?, el régimen de visita y la custodia de los mismos, es decir, a cargo de quién queda la custodia, si queda pues a cargo de ambos padres, y además de eso establecer el régimen de visitas, porque de lo contrario se les convierte también esto en una problemática, porque entonces el papá quiere ir cuando le da la gana, ¿verdad?, o la mamá quiere ir cuando le da la gana, que lógico que esto es cuando está borracho, doctora. Exactamente, es apenas lógico, pero que todo tiene un orden, todo tiene una planificación y que por lo tanto debe estar programado, acordado y especificado y consagrado en ese acuerdo que se lleva a cabo
para aportar dentro del divorcio. Como consecuencia del divorcio, fíjense ustedes, a veces nos divorciamos y tenemos que estar muy pendientes de que nos divorciamos. Sí, ya existe la sentencia de divorcio, o en el caso nuestro de las notarías no existe sentencia, sino una escritura pública de divorcio. Pero tenemos que estar pendientes para que ese abogado o esa abogada se establezca una condición fundamental, que es la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces debe hacerse los dos actos. La liquidación, el divorcio es una cosa y la liquidación de la sociedad conyugal es otra cosa. A veces se divorcian inclusive en un juzgado, pero solamente tienen la sentencia de divorcio, pero y los bienes siguen igual. La sociedad, a la sociedad conyugal no se ha liquidado, no sigue vigente, pero no está liquidada y hay la necesidad de liquidarla para saber qué es lo que le corresponde al uno o qué les corresponde al otro. Ahora, si no hay bienes, ¿verdad?, se establece que no hay bienes y por lo tanto la liquidación de la sociedad queda en cero, pero hay que hacerla. El acto hay que celebrarlo para expresarlo, ya se haga de mutuo acuerdo, que es en la notaría, o si no hay acuerdo en esa liquidación de la sociedad conyugal, se hace ante un juzgado. Y lógicamente que entonces le tocará al juez o a la juez pues establecer la sentencia de igualdad de derechos, porque es que yo no sé, a veces se complican y resulta que llegan a hacer la liquidación de la sociedad conyugal y resulta que el hombre quiere quedarse con más. O si no, la mujer quiere quedarse con más nada. Pero si la ley me dice a mí, me establece a mí, ¿verdad?, como mujer, que mi liquidación sociedad conyugal tiene que ser igual en la partición a la del hombre, porque yo voy a menoscabar mis derechos, ¿verdad? Igual el hombre, porque si la ley me dice a mí como hombre que tengo que partir mis bienes igual a la mujer, porque yo voy a menoscabar mis derechos? Lógicamente que si se siente bien, complaciente emocional y psicológicamente bien, con que le quiere dar más a la mujer, ya ese es otro caso. Pero si él se siente que está violado en sus derechos, no tiene por qué sentirse, porque él tiene todo el derecho o ella tiene todo el derecho a reclamar que es la mitad por igual. Entonces es muy importante que ustedes conozcan eso para que no se sientan mañana violentados en sus derechos, ¿verdad? Porque hoy los derechos constituyen importancia inclusive en el desarrollo de la personalidad de nuestros seres. Por eso desde niños y desde niñas, desde nuestros hogares, tenemos que respetar los derechos, para que ese niño y esa niña no se vayan levantando con ese sentido de la desigualdad, sino de la justicia, ¿verdad?, de la libertad y de la igualdad. Pues cuando se desarrolla un divorcio ante notaría es un acto inmediato, o sea, yo le entrego al abogado o a la abogada el poder de mutuo acuerdo, en el cual le estoy otorgando facultades a ese profesional o a esa profesional para que ella realice el trámite, porque ni siquiera es sino un trámite, no es un proceso. Ustedes saben que les he repetido indistintamente que todo lo que se lleva en notaría no son procesos. Lo que se lleva en notaría son trámites. El otro día encontraba a un abogado que reclamaba porque resulta que decía que no se había dado el debido proceso. Doctor, aquí no se hacen procesos, aquí se realizan trámites. Y entonces el trámite, pues lo importante es que se dé. Y es un trámite en el cual se lleva el poder, se autentican biométricamente las firmas, ¿verdad?, aprobando el contenido del documento e inmediatamente se procede
a establecer el acuerdo. Si lo llevan, pues se procede por parte de la notaria o el notario a hacer el control de legalidad para mirar si verdaderamente ese acuerdo cumple con todas las especificaciones necesarias para defender los derechos de la menor o de los menores. Y una vez evaluado este tema, y mirar si también se estableció lo de los alimentos, la custodia, una vez evaluado el control legal por parte del notario, se procede a la firma de la escritura pública e inmediatamente se entrega la escritura pública para que se haga con su oficio de varios, porque ustedes saben que toda anotación, todo acto que se realice en la vida de nosotros los seres humanos debe ser anotado en el registro civil de nacimiento. Lo que quiere decir que entonces este divorcio debe estar en una nota marginal del registro de nacimiento de ambos cónyuges que establecen que pues ya se divorciaron. Bueno. Este ha sido el tema de hoy. Si hay alguna pregunta, bueno, lo que pasa es que no tenemos teléfono. Sí, pero tengo una recopilada acá, doctora. Mire que, exacto. El WhatsApp. Exacto, el WhatsApp el programa anterior. Para la doctora, dar un poquito más de la orientación de lo que se quiere en este caso, que es papel fundamental juega, porque entendemos que hay matrimonios civiles que se realicen a través de la notaría, que se realiza en una iglesia católica y que se realiza en las iglesias evangélicas. ¿Qué papel fundamental juega en este caso la curia? Bueno, la curia solamente ejerce un papel muy importante a nivel de toda la documentación que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Determinadas iglesias tienen recopilada una curia y todo documento que salga de esas iglesias va a la curia. ¿A qué? Para que se autentique por parte de ese arquidiocesano que viene siendo el obispo, se autentique. Entonces ellos cumplen como especie de una función de notarios para autenticar y decir que el contenido del documento que tienen a la vista es cierto. Entonces ese es el papel que cumplen. Posteriormente ese documento lo llevan ante la notaría o la oficina de registro donde se encuentra registrada la persona para hacer las anotaciones debidas en su registro civil de nacimiento. Por ejemplo, si se trata de una partida de bautismo, entonces esa partida de bautismo la autentica, podríamos decir, la refrenda la curia y luego va a la registraduría o a la notaría, a donde se encuentra el registro civil de nacimiento para hacer la anotación necesaria. Y si se trata de una partida de matrimonio, esa partida de matrimonio la curia la refrenda o autentica diciendo que el contenido es cierto y se lleva ante la notaría o ante la registraduría a donde se encuentra el registro civil de nacimiento y se hace la anotación de que esa persona fue casada, ¿verdad? Y en su registro civil de nacimiento. En una época, como no existía la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, se procedía por parte de la curia al iniciar desde allí los procesos de anulación de matrimonio católico y todavía se realiza, pero como existe ya la cesación de los efectos civiles, que es lo importante dentro de un matrimonio, en notaría y también en los juzgados, pues ya esto quedó casi que sin ninguna función con respecto a esto. Bueno, mire, le está enviando un cordializo saludo y felicitándola por este programa la señora Alba Márquez,
Alba Martes, desde Polo Nuevo Atlántico. Alba Martes dice, excelente el programa que está dirigiendo la doctora, como siempre, sobradísima. Gracias, Alba. Desde acá nuestro saludo muy fraternal. Un beso, un abrazo a ese Polo Nuevo hermoso. Mire que acá por lo menos hablamos ya de la cesación. Eso de la curia es únicamente para los matrimonios católicos. Sí. Es únicamente. Únicamente. Bueno, para matrimonios. ahora para los civiles, ¿cuál es el efecto y hasta dónde prácticamente culmina las funciones del matrimonio civil cuando hay separación y una serie de cosas? Sí, bueno. Como te digo, el divorcio es la cesación de todos los efectos de un matrimonio civil. Y ya les dije que un matrimonio civil se puede realizar ante el notario o ante un juzgado, ¿verdad? Y por lo tanto allí cesan todos los efectos, se acaba la sociedad conyugal, se hace separación de cuerpo, existe pues de hecho la separación de cuerpo y la separación lógicamente de bienes. Es importante que se haga la liquidación de la sociedad conyugal porque mientras tanto quedan en el limbo esos bienes que no han sido liquidados y se hace necesario. Lógicamente que allí termina la sociedad conyugal y en el caso de la unión marital de hecho o de aquellas personas que han vivido por espacio de más de 2 años, termina, ¿cierto?, la sociedad patrimonial como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia que tiene igualdad de similitud o igualdad de proporciones. Entonces, con esto termina totalmente. Y fíjense ustedes, lo más preocupante, y ya hablando del tema de género, es que muchas veces se divorcian y muchos hombres viven pendientes de esa mujer que fue su esposa en un tiempo o fue su compañera en unión marital de hecho, o sea, aquellas parejas que viven por espacios de más de 2 años. Entonces, dentro de ese machismo que nos contiene en esta sociedad patriarcal, viven pendientes de si la mujer se casa o va a convivir con otro. Y de igual manera también encontramos los hechos de mujeres que están pendientes de que ese hombre no se case ni que viva en unión marital con otro. Entonces tenemos que transformar nuestras mentes mucho más abiertas a todo un proceso evolutivo de la equidad de género para entender que también esta parte es muy importante para la armonía y la convivencia pacífica. Aceptar y respetar el derecho de decisión del otro o de la otra en tomar rumbos diferentes. Bueno, esto es muy importante. Doctora, por acá hay una persona que me escribió también, dice que los matrimonios de hoy día, en comparación a los de antaño, me dice que le hacen recordar un disco de Jorge Oñate que cómo cambian los tiempos. ¿Por qué? Dice el caballero que los matrimonios anteriormente eran eternos hasta que la muerte los separara, pero que hoy hay matrimonios que comienzan en una semana y ya van pensando en buscar y casarse. La diferencia que hay entre un actor o una película, ya sé, un actor o una película se cierne más que todo mirando desde el punto de vista, 3 letras. Fin, o sea, final. La película comienzan dándole crédito a Raimundo y a todo el mundo, y cuando ya usted va en lo mejor, de pronto, ¡pum!, no, ya se acabó la película. Entonces los protagonistas quedan, que son los más afectados, me está hablando acá un profesional, un psicólogo, que se ha visto siempre que en estas desuniones, en este tipo de separaciones, la peor parte lo llevan cuando están niños, los jóvenes, que el hogar queda prácticamente destruido, los hijos tirados por aquí y por allá, y entonces por eso es que hay muchos ancianos tirados en un, sí, vale la redundancia, en un ancianato, olvidado por sus hijos, porque es que en su carrera, cuando estaba, que afloraba juventud, tenía el dinero, la posición social, económica, se olvidó de ellos. Entonces lo que está es retribuyendo prácticamente a los hijos lo que hizo ese padre que los dejó abandonados. Así que voy a llamar a Pedro Caballo, el hombre que nos escribió la semana pasada. Muy interesante su análisis, de verdad. Que es objeto de reflexión. Encontrábamos, Juan Enrique, inclusive personas de esa generación
tan interesantes que entendían la concepción de la constitución de la familia, que podían no estar casados y vivieron por espacio de más de 80 años. Entonces eso es interesante. Y de pronto lo bueno de la reflexión sería mirar hasta qué punto, cierto, era importante para las familias, para la construcción y formación de esos hijos y de esas hijas, emocional, psicológicamente e inclusive en el desarrollo de sus personalidades, esa unión, esa funcionalidad entre ese papá y esa mamá. Bueno, y también se mirarían otros aspectos del otro lado, de la otra orilla, pero es bueno la reflexión que hace y aporta este psicólogo Pedro en Camacho. sus comentarios. Sí. Mire, que ahorita mismo salió la cuestión del hijo de Diomedes Díaz, el caso de Martín Elías, el que le salieron 300 millones de pesos de unos contratos que no pudo cumplir por haber partido este mundo así rápidamente, imprevisto. Sí. Entonces, nadie quiere hacerse a la deuda de los 300 millones de pesos que tiene que volver a los empresarios. Pero la vida está exigiendo que los carros y la deuda, la finca, hacer cosas diferentes que anteriormente no repartían carros, sino... Bueno, el burro ese que está ahí le queda a fulanito, a sultanito, y había prácticamente la separación, cuando eso no existía. Qué bueno, me hubiera gustado que en ese entonces ya hubiera existido la notaría, como la que tenemos aquí en Galapa y en todo el país, para que se finiquitara todo lo que tiene que ver y terminar todo armonioso, porque hoy día hay una separación y con todos los abogados. Aquí está el doctor William Velázquez Barrio, que es un evidente personaje dentro de lo que tiene que ver. Me imagino que la preparación de él va a ser más que todo en este matrimonio, porque siempre se ve en la notaría esta serie de cosas. Y es un constructor de paz. Que bueno, el papel que va en el futuro no muy lejano, porque ya prácticamente lo está ejerciendo, ¿verdad? Así es. Bueno, mire, para concluir, entonces, anteriormente dice que inclusive había una pequeña separación, y que era regularmente se veían porque no había la oportunidad de salir a un cine, no había esa serie de cosas, sino que eran, me dio risa porque dice que en los velorios, de los velorios salían los matrimonios, porque las muchachas salían yéndose con el noviecito que nadie lo conocía, porque comenzaban a preguntar, ¿quién sería el que se la llevó? Sí. Recordar vivir, doctora. Así que muy amable, doctora. Sí, gracias, Juan Enrique, gracias a esta amable audiencia que nos escuchó, que se tomó el tinto con nosotros virtualmente. Y bueno, para el próximo jueves estaremos con la separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal. Pero recuerden que yo hago inmediatamente el parangón que me establece la igualdad de derechos. No vamos a hablar solamente de la liquidación de la sociedad conyugal, sino de aquello que también la Corte Constitucional avaló dentro de la igualdad de derechos, que es precisamente la liquidación de la sociedad patrimonial. Y esa sociedad patrimonial que, entre otras cosas, esa liquidación no se da en nuestro medio, no se da en nuestra sociedad, y que quiero que Galapa sea ejemplo para que no viole los derechos de él ni de ella, porque en toda unión de más de 2 años hay derecho a la liquidación de la sociedad patrimonial. Y bueno, es un tema que pica y se extiende, se los dejo ahí y para la próxima semana. Estén muy atentos, he sido... me han brindado la oportunidad de escribir para el periódico La Libertad los días jueves un artículo relacionado con el género, con esa defensa que hago de las mujeres, y voy a estar escribiendo a partir del jueves próximo en el periódico La Libertad. De igual manera, los días sábados por Emisoras Unidas a partir de las 2 de la tarde voy a tener un programa también en defensa del derecho a la igualdad de género, y precisamente en defensa de estas mujeres de mi departamento del Atlántico, de Galapa, y
pues quiero que me escuchen, quiero voces femeninas que de pronto alternen, porque lo importante hoy es nuestra gente, la participación por esa emisora. Doctora, pero hay que dar fe que primero todos estos programas y toda esta serie de andamiaje nacieron aquí en Popular Estéreo, ¿verdad? Por supuesto. Póngale la firma. Y estamos aquí y en el mundo, Juan Enrique. A mí me escriben del Uruguay, del Paraguay, donde tengo mis amigos en Chile, en Argentina, Brasil, Ecuador, precisamente ponderando esta emisora Radio Popular Estéreo que nos brinda esta gran oportunidad. De verdad que sí. Por ahí voy a mandarte el comentario que me decía, oye, pero esa emisora, mejor dicho, es tuya, Lice. Digo, no es mía, es de la comunidad, porque Juan Enrique se le entrega a la comunidad. De verdad que esta es una misión muy linda que los galaperos y galaperas tenemos que de verdad reconocerte, Juan Enrique. Estos micrófonos, destilan popularidad. No hay palabras con que expresar pues esa gratitud. Doctor, un feliz día para usted y para el doctor William.